que estoy muy interesado en estar aquí. Yo sé que no tengo muchas cosas en común con el grupo, Je n'ai pas beaucoup de choses en commun avec le groupe. porque soy clínico, Je suis pero d'une lo que clinique. me trajo acá es que Ce qui m'a tengo 30 porté años ici, c'est, como cirujano oncólogo y repito, no ha habido Comme avances chirurgien oncologue. sustanciales en cuanto a los resultados con los tratamientos par comunes, rapport, en cuanto a los tratamientos convencionales par para rapport au cáncer. traitement conventionnel Y sí, los costos en salud que hay, sobre y todo les en nuestra coûts de la región, que es santé, América Latina, son extraordinariamente altos. qui sont très élevés. Y mientras que no se consideren los aspectos de estilos de vida y los entornos, difícilmente vamos a avanzar en países como el nuestro, donde el On va, presupuesto de manière très difficile, on va avancer dans un pays comme le nôtre, avec ses coûts très élevés, es, où le budget est iba a decir mucho, pero très... parece que es mucho, pero parece que no llega a donde debe llegar, ¿no? Entonces, mi plática está centrada en aspectos Je vais parler de carcinogénesis. Adelante, vámonos rápido. Y pues por primera vez yo estoy en una reunión como esta, en donde creo que voy a aprender muchísimo y ojalá sea el vínculo que necesitamos los clínicos con este tipo de conocimiento que no nos llega. Ojalá nos llegara más seguido para poder tener mejores decisiones. La siguiente. Este es la base de todo, es el DNA. La siguiente, base de las cosas continuas. RNA y finalmente la formación de una proteína. En eso que parece tan sencillo, que es el dogma de los científicos de la oncología. Adelante. ¿Qué es ese dogma? Es donde está el problema de cómo el ambiente impacta en esas dos flechitas, en ese paso de un lado a otro y finalmente la codificación de una proteína, que la lucha que estamos haciendo los oncólogos es cómo modificar la codificación de la proteína, pero con medicamentos. Entonces con medicamentos va a ser un poco difícil. ¿Cómo hacer que esa codificación de esa proteína sea a través de cambios de estilo de vida y medio ambiente? Es lo que sería más rentable, a pesar de que no estamos haciendo nada de ello. La siguiente. Son muchas células, 100 billones de células que están expuestos, 100 billones de células tiene cada ser humano que están expuestas a esta acción del medio ambiente y a esta acción de los carcinógenos ambientales que están en el polvo, que están en las casas, que están en el suelo, que están en todas partes. Y repito, parece que la lucha está un poco equivocada. La lucha está en cómo hacer que lo que ya pasó se modifique, en vez de qué hacer para que este paso del DNA, RNA y la codificación de proteínas pues no se dé y que finalmente las enfermedades empiecen a disminuir. La siguiente. En el cáncer, en nuestro cuerpo, el balance es una balanza muy sencilla. Es todo aquello que hace que haya proliferación o todo aquello que hace que haya muerte celular. Todo lo que tiene que ver con carcinógenos del ambiente o carcinógenos químicos, carcinógenos físicos, carcinógenos como biológicos como los virus, tiene que ver con la activación de oncogenes, tiene que ver con la supresión de genes supresores, tiene que ver con la disminución de la apoptosis o con el aumento de los genes antiapoptosis. O sea, es un balance que se mantiene, que se pierde con la exposición a la mayoría de los agentes químicos, físicos y biológicos que producen cáncer, tienen que ver con el desbalance en proliferación y muerte. Es un balance que está ahí. La siguiente. Entonces este es un fenómeno de pares-siga, es un fenómeno de oncogenes que están acelerando el proceso de proliferación celular y oncogenes que frenan el proceso de proliferación celular. Los oncogenes, todos estos oncogenes son modificados otra vez por agentes físicos, químicos y biológicos que modifican a nivel celular el destino de una célula. Entonces todo está ahí, 23 pares de cromosomas, y la estrategia actual para combatir el cáncer parece ser en localizar en qué sector, en qué segmento del cromosoma está el problema y tratar de modificarlo con unos medicamentos que ahora se llaman terapias biológicas y terapias blanco, que cuestan alrededor de 100,000 pesos mensuales y que en realidad la ventaja que producen en sobrevida son apenas de semanas en muchos de los casos. Entonces, creo que la línea como que no está por donde debiéramos de caminar. La siguiente. Que sí, vamos rápido. La siguiente, please.
Entonces son 46 cromosomas, son 30 o 40 mil genes, 2.000 millones de pares de bases que pueden ser alteradas en cualquier momento por cualquiera de estos agentes que estamos mencionando. La siguiente. La que sigue. Entonces solamente el 5 al 10% de los genes se encuentran activos. La mayoría se llaman genes reprimidos, que están ahí guardados. Por eso hay muchas cosas que ignoramos del cáncer. Porque decimos, bueno, ¿qué pasa cuando un paciente tiene 15, 20 años de seguimiento y de pronto aparece la metástasis? ¿Qué fue lo que lo activó? ¿Qué fue lo que hizo que este gen reprimido se encuentre ahí? Esos genes reprimidos sirven mucho para la reparación del daño, pero también sirven para dañar en algunos casos de la neoplasia. La siguiente. Entonces todo está aquí en el ciclo, y la terapéutica actual del cáncer está enfocada en cómo alterar este ciclo, en cómo llegar, ya sea por radiaciones, ya sea por quimioterapia o ya sea por terapia de blanco. Si nos vemos las curvas de sobrevida que tiene cáncer en los últimos 50 años, el impacto que tienen estos medicamentos en la sobrevida ya global, real, es marginal, es mínimo. Mientras que nosotros no volteemos hacia ver la parte del entorno o hacia la parte de los estilos de vida, difícilmente va a haber alguna modificación en las sobrevidas de cáncer. La siguiente. Entonces, esta es la clave del cáncer. Esta es la diapositiva de parteaguas, por decirlo de alguna manera, que es la célula en su destino tiene que decidir si se divide, si se mantiene en fase G0, es decir, se mantiene quiescente, se mantiene quieta, que puede entrar al ciclo en cualquier momento, o si se muere. El balance entre esto es lo que hace que un individuo se mantenga sano. La pérdida de los mecanismos de control de la división celular, la pérdida de los mecanismos de control de la apoptosis, o la pérdida de la actividad, esa actividad de las células que están en G0 que puedan regresar, es lo que ocasiona lo que molecularmente, o lo que biológicamente o que celularmente le llamamos cáncer. La siguiente. Entonces son muchos oncogenes. Los oncogenes se clasifican según su función. La siguiente. Y ahí está el problema. Nosotros estamos desde hace muchos años enfocados, no tiene un apuntador, en corregir la parte de allá, en corregir esa parte. Si hay alguna modificación, bueno, pues le damos una terapia blanca. Si hay alguna proliferación que ocasiona neoplasia, bueno, pues le damos radiación. Pero muy poco se ha enfocado en ver las sustancias clínicas, los virus, la radiación que hay en el medio ambiente, en el suelo, en las casas con los aparatos de refrigeración, etcétera, qué es lo que daña al DNA. Estamos enfocados en reparar el daño, pero no estamos enfocados en cómo prevenir el daño o la activación de protoncogenes o la inactivación de genes supresores para que se produzca el cáncer. Difícilmente se va a avanzar. Y difícilmente en países como el nuestro, América Latina, en donde los costos de atención no pueden ser pagados por muchos pacientes. Entonces, señalamos también aquí la herencia, pero la herencia es el mínimo. La herencia no tiene mucho que ver, es el ambiente el que nos está ganando en la lucha contra el cáncer. Gracias. Esto es lo que a donde tenemos que enfocar. Un evento tan significativo como que fue la vacunación para el virus de la hepatitis B bajó sustancialmente el número de casos de hepatocarcinoma en Indonesia. Eso es plenamente conocido. Si nosotros cambiamos aquí con el estudio del 1.000.000 de mujeres que fue en 1991 en Estados Unidos, cuando se disminuyeron de 65 millones de recetas de Premarin que se daban a mujeres posmenopáusicas, se disminuyó a 35 millones de recetas de Premarin. Con eso es la curva que vemos en el 2000 que baja la mortalidad por cáncer mamario. Es un evento epidemiológico, no fue un medicamento, fue una observación epidemiológica que hizo que cambiara sustancialmente la mortalidad por cáncer de mama. La siguiente. Vámonos a la que sigue. Entonces, esto es lo que puede pasar. La muerte celular por necrosis, por apoptosis o por el envejecimiento, que son las telomerasas. La siguiente. Entonces, en mi época, ¿cómo se definía cáncer? Se definía cáncer, se decía como un crecimiento incoordinado de la célula
aún a expensas del huésped, y que puede dar metástasis. Era una definición morfológica del cáncer. Ahora cáncer es una inestabilidad genética y mutaciones. Es un descontrol de genes normales que son protooncogenes. Ese descontrol está hecho por fenómenos físicos, químicos y biológicos. ¿La siguiente? Entonces, en el progreso, en la formación del cáncer, la célula primero tiene que transformarse. Luego tiene que multiplicarse y finalmente adquiere capacidades que antes no tenía para producir invasión y metástasis. El punto es acá, cómo evitar que se transforme. Porque todo lo que hacemos en la actualidad, que es prevención secundaria, como el Papa Nicolau, como la mamografía, como el antígeno prostático, es prevención secundaria. Es detectar la célula enferma lo más temprano posible. Pero muy poco estamos haciendo en cómo evitar que la célula se enferme, que esa es prevención primaria. Mientras que las políticas de salud estén en olvidada la prevención primaria, difícilmente vamos nosotros a avanzar. La siguiente. Pásela. Bueno, en el desarrollo del cáncer tenemos una predisposición genética, pero para que haya la mutación somática tiene que haber la historia de exposición, medio ambiente y el estilo de vida. Que a eso muy poco, una vez que haya progresión autónoma, una vez que la célula ya se alteró y su proliferación va a ser libre, ya no hay más que hacer más que tratar de detenerla con todo lo que sabemos hasta ahorita. La siguiente. A la que sigue. En toda enfermedad hay una parte ambiental y una parte genética. Son muy pocos cánceres que tienen que ver con la parte genética exclusivamente y muy pocos con la parte ambiental. Generalmente hay una combinación. La siguiente. Pero los cánceres heredables son mínimos. Los cánceres esporádicos son los mayores. Y los cánceres esporádicos tienen que ver con alteraciones genéticas producidas por mutágenos ambientales. Mientras que no trabajemos con esta parte, no vamos a llegar a mucho en el corto tiempo o en el mediano plazo. Sobre todo, señalo otra vez, los países como el nuestro, que es América Latina. La siguiente. Los virus actúan induciendo sus propias proteínas. Ya sabemos, los virus se localizan, se acomodan generalmente cerca de los protooncogenes para activarlos, o se localizan cerca de los oncogenes supresores para inhibirlos, y de esa manera se desarrollan los cánceres. La siguiente. Estos son los virus conocidos, ya todos conocidos por ustedes. Este fue un impacto enorme que tuvo el cáncer de hígado, el hepatocarcinoma, después de la vacunación por virus de la hepatitis B. ¿La que sigue? Estos son los cánceres que se consideran con riesgo hereditario, que aquí sí, uno si tiene una poliposis adenomatosa familiar, coma lo que coma, haga lo que haga, le va a dar cáncer de colon, 80% en algún momento de su vida, pero esos son los pocos. La siguiente. Físicos, como las radiaciones, ionizan las bases, deprimen la proteína P53, que es un gen supresor, estimulan citocinas, que son estimulan factores de crecimiento, y facilita la formación de radicales libres. De aquí el por qué los antioxidantes tienen un beneficio importante en la nulificación de los radicales libres. La siguiente. Químicos, pues ya conocemos, hay muchos, los alquilantes, las nitrosaminas, la aflatoxina, plaguicidas, que están dispuestos en todo el mundo de una manera muy irregular, sustancias utilizadas en manufactura de materiales eléctricos como los plásticos, el vinilo, etc. La siguiente. Y esta lista pues es de todos conocidos, está publicada en todas las revistas de los carcinógenos y el cáncer relacionado con cada uno de ellos. La siguiente. Entonces, ya casi para terminar, panorámica del cáncer ocupacional. 19% de todos los cánceres son atribuidos al medio ambiente, incluyendo los sitios de trabajo. Entonces tenemos que 19% es mucho. Lo que eso genera en cuanto a costo de salud en un país es muchísimo dinero. 1.3 millones de muertes anualmente. Si tomamos estos estilos, los años de vida saludable perdidas, tampoco es admisible. 160 carcinógenos ocupacionales conocidos. Cada uno tiene una clasificación distinta, que producen cáncer de pulmón, mesotelioma, leucemias, cáncer de vejiga, que son los más comunes de riesgos ocupacionales. 1 de cada 10 cánceres de pulmón está íntimamente relacionado con los riesgos de trabajo.
O sea, es inadmisible lo que hasta ahorita hay. La siguiente. Conclusiones. Conclusiones, ok. La siguiente. Dele, por favor. Si seguimos nosotros pensando que conocer al ser humano así como un robot que tiene ATCGs y AS, o sea, bases, o pares de bases, o que es un código, que es un genoma, y tratar de modificarlo, en vez de enseñarle a que modifique sus estilos de vida, o mejorar los ambientes para que ese código que tiene no sufra daño, va a ser bien difícil ganarle a esto. Desafortunadamente la industria farmacéutica es sumamente pesada en esto. Yo acabo de venir de un congreso internacional en donde la plática reina del grupo fue un medicamento que se utiliza para cáncer de mama avanzado, que dice que produce sobrevidas sustancialmente mejores de 4.8 meses si lo toma, contra 2.9 meses si no lo toma, a 100,000 pesos mensuales. Pero de eso estamos llenos en la oncología. O sea, eso es lo difícil ahorita, luchar con un monstruo tan grande que es la industria farmacéutica en un país como el nuestro, donde pues la afiliación al seguro popular pues no alcanza, y donde la cobertura pues menos, la afiliación sí alcanza, porque se pueden afiliar todos, pero a la hora de atenderse pues ahí veremos si hay lugar para que se atienda. Ya. Entonces fíjese, lo que nos falta por saber, si con los números binarios, que es el 0 y el 1, hemos ido a la luna, podemos hablar por el celular, ver en tiempo real a una persona a miles de kilómetros. ¿Qué nos falta por saber con la combinación de las 4 letras, de las 4 bases? Obviamente sabemos más del cáncer que los 40, pero lo que nos falta por saber es muchísimo más en su comportamiento y en su tratamiento. De lo que sí estamos seguros es que el ambiente y los estilos de vida sí impactan, y eso lo sabemos muy bien. Lo que pasa es que no sé por qué ese conocimiento se queda ahí sin aplicación práctica. Se inventa un medicamento nuevo que modifica alguna parte de esa, pero falta muchísimo más por saber en el genoma, en esa intricada red de bases y de bases y de fosfatos y de puentes de hidrógeno. Falta mucho que saber. Yo no creo que sea por ahí. La siguiente. Y menos si nos apegamos a modelos como este. Este es el modelo americano, pero lo estamos queriendo seguir. El 90% del gasto en salud se utiliza en atención médica, primero, segundo y tercer nivel. El impacto es solamente 11% de contribución potencial a la reducción de la mortalidad. El 90% del presupuesto. El 1.5% del presupuesto se utiliza en estilos de vida, que tiene un impacto potencial 43% de contribución a la reducción de la mortalidad. El 1.6% es al entorno, medio ambiente. 19% de contribución potencial a la reducción de la mortalidad. Y la biología humana, que es 7.9% del presupuesto. Mientras que nosotros sigamos destinando el 3% del presupuesto en salud a estilos de vida y a entorno, la mortalidad por cáncer de cualquier tipo, no vamos a modificar su tendencia ni en 1, ni en 10, ni en 20, ni en 30, ni en 50 años. Yo no digo que no se tenga que gastar en esto, a lo mejor es que se gaste lo mismo, pero se tiene que gastar más en esta parte si queremos ver en el corto plazo alguna modificación. Muchas gracias.